¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer, como siempre, poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de los diferentes dispositivos. Son las 7 de la mañana con 20 minutos y este día me complace dar la bienvenida a nada más y nada menos que a don Hugo Martínez, ex canciller de la República, ex diputado y hoy candidato presidencial del FMLN. Hugo, primero que nada, gracias. Gracias por acompañarnos. Las gracias de mi parte también por invitarme y sobre todo a los amigos y amigas que nos sintonizan. Muchísimas gracias. Quiero recordarles también que este primer bloque de El Salvador Today es una fina cortesía de Megablock. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos, esto es El Salvador Today y por supuesto el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Hugo, te reitero las gracias por estar aquí. Ya me imagino la agenda pues, de un candidato presidencial y más en estos días es muy ocupada, aprovechando también que hoy no hay partido del Mundial, ¿no? Entonces creo que todos estamos un poco más distanciados también o distendidos. Hugo, quiero que me ayudes un poco a entender algo que para mí sigue siendo hasta el momento pues todavía un poco sorprendente, debo decirlo en esa forma, y es que el hecho de que tú quedaras como el candidato del FMLN luego del proceso de elecciones internas no dejó de ser una sorpresa a la luz de dos cosas, y es que el FMLN, digamos, como los partidos tradicionales, en los últimos procesos nos tenía acostumbrado a decisiones un tanto más verticales, y además el hecho de que muchas figuras del partido, de la comisión política, de la alta dirigencia, se habían manifestado a favor de don Gerson Martínez también. Sin embargo, vimos el proceso de campaña interna que duró solo un mes, y bueno, el resultado que ya todos conocemos. Te lo digo así directamente, yo me sentí un tanto sorprendido y no termino de comprender un poco cómo fue la dinámica interna en el FMLN para que el resultado fuera el que hoy tenemos. ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, el FMLN ha cambiado. La militancia del partido lo que venía pidiendo es participar más en los espacios de decisión, con una tesis fundamental que es la siguiente. La militancia nos decía, miren, los que damos la cara en el día a día, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de vivienda, somos nosotros. Y a veces nos toca explicar decisiones en las que no participamos. Entonces lo primero es que la militancia había venido pidiendo un proceso abierto, un proceso transparente, participativo, etcétera, y finalmente, después, como dices tú, de haber tenido un candidato único, la dirección, frente a esa petición de la militancia, decide abrir el proceso. Abre el proceso y en ese contexto, pues, y con el objetivo de revitalizar al FMLN, con el objetivo de devolverle al FMLN la perspectiva de victoria, decido participar y se genera entonces ya un proceso diferente. Sí. Mucha motivación en la militancia, mucha euforia, mucha participación incluso en los encuentros departamentales que realizamos, y eso coloca al FMLN en otra perspectiva. Francamente, de acuerdo a los sondeos que había hecho, a los apoyos que había venido teniendo, yo tenía una proyección de triunfo, pero el margen con el que se ganó, pues es un margen súper cómodo, en el sentido pues de que yo saqué el 72% de la votación y Gerson sacó el 28% de la votación. ¿Eso es en algún grado una reiteración o una forma tal vez más drástica de enviar ese mensaje hacia la dirigencia que tú mencionaste al principio? Definitivamente la militancia lo que está diciendo, miren, nosotros queremos decidir y no necesariamente vamos a coincidir con la visión que está planteando la dirección. Nosotros tenemos nuestros propios criterios y se dijo mucho que frente a dos candidatos con cualidades hacia lo interno bastante similares, lo que había que analizar era quién de los candidatos tenía más posibilidades de victoria en las elecciones presidenciales del 2019. Entonces ahí hay un mensaje contundente de la militancia y que refleja ese nuevo momento del FMLN. Quizás hace 2 años o 5 años la militancia se hubiera mantenido respetando la decisión original de la dirección del partido. Pero la militancia
dice claramente en esa votación, miren, ya los tiempos cambiaron y de ahora en adelante vamos a decidir nosotros y queremos que se respeten nuestras decisiones. Quiero que me ayudes un poco también a entender, y si me puedes explicar esa expresión que acabas de utilizar, ya los tiempos cambiaron. ¿Cuáles son esos cambios? ¿A qué se refiere específicamente eso? Bueno, que se había venido teniendo una serie de decisiones de manera bastante centralizada, como tú lo decías, con poca consulta hacia la militancia, y la militancia había venido insistiendo en que quería que se le consultara, quería ser protagonista de las decisiones, y en ese sentido es que menciono que los tiempos han cambiado. Por eso he pedido que para la definición de la vicepresidencia se haga una consulta, se puede llegar a hacer hasta una primaria también, y también he pedido que el plan de gobierno, la construcción del programa de gobierno, sea producto de una consulta. De la misma manera que la decisión sobre las alianzas y coaliciones, aunque ya la convención de un mandato general, también con quién nos aliamos, cuándo nos aliamos, cómo nos aliamos, sea una decisión en consulta con la militancia. Entonces, el tema es que la pirámide de decisiones está cambiando, o como dicen popularmente, se le dio vuelta a la tortilla. Las decisiones no van solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Quiero consultarte un poco también sobre tu visión ya de cara a la campaña, ¿no? De pronto las votaciones que se nos vienen, a la luz de varias cosas, ¿no? Primero que nada, el resultado del 4 de marzo, donde creo que el mensaje de la población en general sí fue bastante drástico hacia el FMLN. ¿Cuál crees tú que es el principal obstáculo para que el FMLN vuelva a ganar la presidencia? ¿Será, digamos, los casos de corrupción que se han señalado, la situación económica de inseguridad? ¿Es un adversario a vencer, otro partido, otra persona? ¿Cuál es el principal obstáculo a sortear en esta carrera? Para mí la clave fundamental es estar con la gente, y ya lo he dicho públicamente, entre más cerca de la gente estemos, más cerca estaremos de la victoria. Entre más lejos de la gente estemos, más lejos vamos a estar de la victoria. Y estar con la gente significa identificarse con sus problemas y trabajar junto a la gente en resolver esos problemas. Por eso yo he retomado los 3 problemas fundamentales que surgen en las encuestas, en los diálogos con la población, como 3 apuestas o 3 oportunidades que las defino en el triángulo virtuoso, ¿no? Apostarle a mejorar la seguridad, apostarle el empleo y el crecimiento económico, pero apostarle por otro lado también a la inversión y el desarrollo social. Los modelos unilaterales ya demostraron que no funcionan. Por 20 años Arena nos estuvo diciendo, apostémosle solo al crecimiento económico y cuando crezcamos va a haber un gran rebalse y todos nos vamos a beneficiar. Nunca hubo ese rebalse, ese modelo unilateral fracasó. Y te digo algo, aunque me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno con un enfoque social muy claro, también estoy convencido que si hacemos solo un enfoque unilateral en lo social, no vamos a poder dar el salto al desarrollo que necesitamos. Tenemos que combinar la inversión para el desarrollo social con la generación de empleo y el crecimiento económico, pero también con las mejoras en la seguridad. Se puede hacer, se pueden potenciar mutuamente esos 3 pilares. Por ejemplo, si tú inviertes en lo social, en una beca para un joven, no necesariamente para una carrera de largo plazo, pero para un técnico en agroindustria que vaya a los departamentos, ayudar a agregarle valor a los productos agrícolas, primero inviertes en lo social, segundo se genera un empleo, tercero se dinamiza el desarrollo a nivel local con el concepto de polos de desarrollo que he planteado, y cuarto, cuando tú le das un empleo a un joven, francamente se lo estás disputando al crimen organizado, porque el crimen organizado apunta a esa deficiencia que tiene nuestro sistema, en el cual los jóvenes se encuentran un día sin oportunidades, por un lado, y por otro lado con la presión del crimen organizado, el chantaje, pero también que les ofrece dinero fácil. Entonces ahí estás combinando los 3 factores para sacar adelante el país. Esta aplicación de los modelos unilaterales que me estabas explicando, ¿crees que es o en qué medida considerarías que es tal vez el resultado o la causa, mejor dicho, del descontento que ahora nos reflejan las encuestas y un poco también el resultado de la elección de marzo pasado? Bueno, si te refieres al descontento hacia el gobierno, pienso que es algo más allá de eso. El problema es que la gente empezó a decirnos desde antes de las elecciones
que quería que estuviéramos más cerca de ellos, que nos identificáramos con ellos, que no se levantaran barreras entre ellos y los funcionarios de partido y funcionarios de gobierno, y ese mensaje no se escuchó a tiempo. También la gente nos venía diciendo, si yo pago un recibo del agua, quiero que al menos cuando abra el chorro me caiga agua, ¿no? Y no se escuchó a tiempo. También nos venían diciendo, mira, comprendemos que hay que focalizar los subsidios, pero no se pueden cometer injusticias. Habemos personas que sí necesitamos el subsidio de verdad y por un error de cálculo o por lo que sea nos dejaron fuera del subsidio. Pues todas esas cosas son las que se han comenzado a corregir rápidamente, porque cuando anuncié mi inscripción dije, tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que pedir perdón, pero más importante, tenemos que rectificar. Y ya se está rectificando en el tema de los subsidios, se está rectificando en el tema del agua, se está rectificando en esa cercanía con la gente, y para mí esas van a ser las claves de la victoria. Excelente. Hay otros temas que quiero que tratemos, pero te pido que me acompañes primero a nuestra pausa comercial. Tenemos que hacer un espacio a nuestros patrocinadores, pero enseguida regresamos tratando de ahondar un poco más en los temas que ya comenzamos un poco a escarbar en este momento. Amigos y amigas internautas, quédense ahí. Siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Enseguida regresamos. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que puede acompañarnos. Recuerden que hemos habilitado un número de WhatsApp para sus preguntas y comentarios, es el 7017-4887, para que puedan también unirse a esta conversación. Como les decía, nos acompaña el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, con quien estamos discutiendo principalmente sus propuestas para el próximo año y las elecciones de 2019. Hugo, hay algo muy puntual que yo quiero, que creo que me ayudará un poco a conocer tu visión en temas económicos. ¿Cómo se genera empleo? Bueno, se genera empleo apostándole al desarrollo, ya sea nacional o local. Mi apuesta es fundamentalmente hacia lo local sin descuidar lo nacional, y se genera en alianza con diferentes sectores. Por ejemplo, el concepto de polo de desarrollo para mí es un concepto fundamental donde tú tomas la potencialidad de un departamento, vamos a tomar de ejemplo un departamento agrícola, tomas esa potencialidad, haces una alianza con universidades, con el sector privado,
con agricultores y agricultoras y con otros actores determinantes ahí en ese departamento y te planteas un polo de desarrollo agroindustrial, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que tener un acuerdo con las universidades para una formación más flexible que te permita formar jóvenes en cursos cortos de 3 a 6 meses en una especialidad, por ejemplo, de procesamiento de alimentos, de conservación de alimentos y de comercialización de alimentos, porque el talón de Aquiles de nuestros agricultores es el precio de los productos que ellos sacan con tanto esfuerzo. Pero ahí no solo necesitas la alianza con las universidades, necesitas la alianza con el sector privado para que algunos de ellos que ya tienen una experiencia hecha en la comercialización compartan esa experiencia con otros agricultores y agricultores. Tercero, lo que necesitas también, como ha sido muy exitoso en otros países, es que aunque la propiedad de la tierra sea individual, tú tienes unos segmentos de propiedad cooperativos. Por ejemplo, un campesino, él por sí solo quizás no pueda comprar un tractor, pero en un asocio con otros agricultores pueden comprar ese tractor y ese tractor lo que hace es venderle o arrendarle, se administra ese tractor, se venden o se arriendan horas de servicio para cada agricultor y luego lo que se resulta de ganancia de ese trabajo pues también se reparten utilidades para la cooperativa. Ese es un concepto esencial de Dos Pinos, por ejemplo, en Costa Rica, y de otros modelos que se impulsan en Italia, en España, etcétera. Entonces, como ves, se genera empleo a nivel local con diferentes actores y el gobierno solo es un actor más que facilita el proceso. Estamos claros que ese enfoque de que el gobierno es el responsable de generar el empleo también ha sido un enfoque unilateral aplicado en algunos países y que ha fracasado. Se tiene que tomar al sector privado, pero no pensemos en el sector privado como la cúpula de un gremio empresarial. Pensemos en el sector privado como todos los actores económicos que intervienen a nivel local o a nivel nacional. Tú mencionaste en el primer bloque el tema de esta teoría, ¿no?, del rebalse, ¿no? Sí. Que dice que hay que concentrar el dinero en pocas manos básicamente para que lo hagan trabajar y se generen empleos. Ahora, eso creo que ya está más que demostrado, no solo aquí en El Salvador, en diferentes lugares que no funciona. Sí. Hay un planteamiento contrario, que es que para generar empleo, de hecho, se debe promover la demanda, ¿no? Porque generar empleo no es una especie de superpoder de una minoría, ¿no?, sino que se trata de una relación entre oferta y demanda. A la luz de eso, ¿cómo consideras tú que se puede precisamente en otros campos, digamos, y también considerando el papel que sí debe tener, por supuesto, la empresa privada, cómo se puede potenciar esa demanda de productos, de servicios que viene desde la base, que son los consumidores, que es la gente en general? Bueno, eso es un círculo económico, pero vaya, pongamos este caso. Nosotros compramos productos agrícolas y derivados de los productos agrícolas a otros países y esos productos son de igual o menor calidad que los productos de nuestros agricultores, pero nuestros agricultores no tienen experiencia en procesar, en conservar y en empacar esos productos. Entonces, cuando tú consumes un producto de fuera, pues ese dinero normalmente va hacia afuera, no circula aquí en la economía. Pero si tú, esa demanda que hay, no necesariamente tienes que crear nueva demanda, sino que tienes que aprovechar esa demanda poniendo un producto con la misma presentación, con la misma o mejor calidad, pero un producto salvadoreño. Entonces, cuando tú tienes ese consumo, pues ese dinero se queda aquí, ese dinero puede servir para pagar en parte a un empleado. Ese empleado también, al tener un ingreso, o estos jóvenes que tienen su primer empleo, también comienzan a consumir, y por eso le apuesto mucho a nivel local, porque tú puedes tener unos resortes para el desarrollo local y mover la economía local con esos recursos. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Que en los lugares del interior del país, sobre todo en Oriente, una buena parte de la economía se mueve por las remesas que entran, pero ese es un factor muy inestable a la luz de lo que está sucediendo en Estados Unidos. No quiero decir que deba de anularse,
pero tú puedes tener una serie de movimientos ahí que el queso, por ejemplo, la leche que compras en un supermercado que viene importado, etcétera, pues si en Oriente somos grandes productores de lácteos, etcétera, y lo que tienes que hacer es pasteurizarlos, conservarlos mejor, empacarlos mejor y venderlos mejor. Y ahí están las experiencias de otros países, que no tenemos que ir tan lejos como para retomar esa parte y construir esa proyección, por supuesto sí generando una mayor demanda, pero no desde el punto de vista artificial, sino de cara a las necesidades reales de nuestra población. Ya más en términos macroeconómicos, el actual ministro de Hacienda señaló recientemente, a partir de una de las últimas sentencias que está dejando la Sala de lo Constitucional, que podría enfrentarse a un mayor déficit para el año que viene. Es raíz pues, del impuesto que se anuló a las transacciones financieras, del 0.25% a partir de los $5,000. El ministro está hablando de una cantidad que podría, digamos, sumarse al déficit que ya tiene el país, y me parece a mí que esto termina de reforzar cierto planteamiento que creo que no se ha tratado suficiente en los debates políticos aquí en el país, y es la necesidad de una reforma fiscal más profunda, en realidad integral en ese sentido. Esto podría incluir principalmente una nueva escala en el impuesto sobre la renta, pero también una modificación en el IVA. ¿Cuál es tu postura al respecto de la necesidad que tiene el país de balancear sus finanzas principalmente y también el respetar, digamos, la economía, la solidez o la capacidad que tengan los salvadoreños en su bolsillo? Bueno, lo primero es que sí se necesita una reforma fiscal profunda. Lo segundo es que para mí el país no necesita nuevos impuestos. Lo que el país necesita es, a través de esa reforma fiscal, asegurar que los impuestos tengan una filosofía fundamental, en el sentido de que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Por ejemplo, siendo el IVA el impuesto más que afecta más directamente a todos, yo estaría en contra de un incremento del IVA. Pero sí estoy a favor de que se mejore la recaudación, que se combata la evasión y la elusión, y que se revisen, como dices tú, esos parámetros de cómo es la carga impositiva para cada uno de los sectores de la sociedad salvadoreña. Y por otro lado, también estoy de acuerdo en ser más acucioso en revisar la inversión o el gasto, que no me voy a sumar a esas voces tajantes de que a nombre de la austeridad están inmovilizando estructuras del Estado, como la policía incluso, que tienen que desempeñar una actividad permanente, muy dinámica, etcétera. Pero sí estoy de acuerdo que se debe de revisar una serie de gastos y de inversiones que se hacen en este país, que no son las más inteligentes, y que a veces tú tienes sobre un área en particular trabajando a 2, 3, 4 instituciones haciendo casi lo mismo. Entonces tienes que fusionar instituciones, tienes que darle una tarea concreta y evitar esas dualidades, porque esas dualidades no solo te implican un mayor gasto presupuestario, sino que te implican que al final de cuentas, por estar en disputa de área de influencia de una institución y de otra, se afecta el trabajo, o lo peor también es decir, bueno, yo creo que eso lo va a hacer la otra institución y que no haga nada ninguna. Entonces ese tipo de cosas se tienen que ir revisando, y yo estoy totalmente de acuerdo en hacerlo. Pero para mí, ¿desde dónde vienen los ingresos para seguir con la inversión social? Esos vienen desde la generación de empleo y el crecimiento económico. Si tú creces, si tú generas empleo, pues esos nuevos empleados van a estar dispuestos, o emprendedores o trabajadores por cuenta propia, van a estar dispuestos a consumir. Cada dólar que tú pagas, pues ahí estás pagando 13 centavos de IVA. Y luego con la renta, etcétera. Entonces, entre más grande sea el volumen de la economía, más ingresos vas a generar el Estado. Por eso es que yo digo que la apuesta no debe ser por más impuestos, sino que debe ser a la par de invertir en lo social, generar más empleo y crecimiento económico que te permita generar más recursos que nuevamente se inviertan en lo social.
Gracias. Quiero pedirte que me acompañes a una nueva pausa comercial también al regresar ya para el último bloque, y vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda. Quiero que hablemos de transparencia, del combate a la corrupción y cómo estos casos también han afectado pues los primeros 2 gobiernos del FMLN y sus perspectivas para un tercero. Acompáñenos por favor, amigos y amigas internautas. Recuerden que también estamos a través de Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, enseguida volvemos. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que puede permanecer con nosotros. Les recuerdo que estamos a través de las diferentes redes sociales. Por ejemplo, en Twitter nos encuentra como @CronioSB, en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Hugo, no hablar de la corrupción y de los casos que se han destapado recientemente, que los ha destapado la Fiscalía, sería como no hablar de un elefante en el cuarto, ¿no? Es realmente complicado, claro, porque esto salpica a todos los que están cerca, ¿no? Y creo que lo más grave es que tiene un efecto terrible, socava terriblemente la confianza de la gente en la clase política, pues en las personas como tú que hoy vienen a ofrecerles un planteamiento para ejercer, digamos, la presidencia por los próximos 5 años. Me parece a mí que hay una barrera bastante gruesa de desconfianza entre la gente y las banderas tradicionales, ¿verdad? Un efecto que de hecho podrían aprovechar, digamos, nuevas caras, ¿verdad? Nuevas figuras, para también meter competencia en ese sentido. ¿Cómo, en términos electorales, cómo ves tú que afecta estos casos? Tanto el caso, no solo el del expresidente Funes, pero también se viene cargando el caso del expresidente Saca y encima el del expresidente Flores y todo lo que se les ha mencionado a los presidentes desde el 89 para acá. Te plantea una especie de dificultad extra, digamos, el que se hayan hecho estos casos públicos, no que se hayan hecho públicos, sino que hayan sucedido, y la forma en que a través de diferentes medios y principalmente medios sociales se remarca y se vive martillando esos temas. Bueno, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo contigo que hay una desconfianza muy grande de parte de la población precisamente por todos estos casos que han ocurrido, y no es para menos tener a 3 expresidentes procesados o en vías de investigación por casos de corrupción. Entonces, a los que estamos ahora en este esfuerzo, pues nos toca una batalla
cuesta arriba en el sentido de que la gente, y muchas veces me lo dicen directamente, ¿quién me garantiza a mí que usted va a ser diferente a como fueron los gobernantes anteriores? Y yo les digo una cosa, observe mi actuación, observe mi historia, no soy una persona que se ha improvisado en política, he venido dejando huella desde hace muchos años y he actuado de manera proba y transparente durante todos esos años. Pero es muy difícil, porque a veces nos pasa a nosotros como aquellos feligreses que van a la iglesia y que entonces el cura los sermonea por los que no han llegado a la iglesia, ¿entendés? Y se saca uno, como dicen popularmente, el real del mandado. Pero aún así hay que seguir trabajando, y cosas que pueden devolver la confianza a nuestra gente. Número uno es que nosotros tengamos sin ambajes una posición clara de condena a la corrupción y de lucha contra la corrupción. Yo expreso esa posición clara y espero que mi partido también la exprese sistemáticamente. Ningún partido, ninguna empresa, ninguna institución puede apañar los actos de ninguna persona. Hugo Martínez, como presidente, ¿cómo promovería la transparencia y medidas para evitar esos desvíos de dinero? Y también más en términos de una imagen propia, ¿no? Que hay mucho lo que se le ha criticado a presidentes anteriores. ¿Qué harías para ejercer el cargo con mayor transparencia? Bueno, en primer lugar, hacer más transparentes nuestras cuentas, divulgar nuestras acciones, lo que se invierte. Yo te digo, hice en pequeño lo que se puede hacer a nivel de todo el gobierno. Cuando llegué a la Cancillería, en la Cancillería dije, toda la cooperación internacional se va a transparentar. Y a los primeros que les dije eso fue a los taiwaneses, por lo que había sucedido con el expresidente Flores. Y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces ahora, cada centavo que ingresa de cooperación se declara en el sistema de información de cooperación al desarrollo. Y ese sistema contiene qué país es el donante, cuánto dona, hacia dónde va ese dinero, cómo se ejecuta, etc. Entonces, ese tipo de transparencia desde el inicio, de cómo se generan los recursos hasta cómo se invierten los recursos, tiene que ser el ABC de un gobierno. Pero también aumentar el control y el poder de las instituciones. Por ejemplo, probidad, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En el tiempo del presidente Flores se obligó a renunciar al director de probidad. ¿Por qué? Porque pidió las cuentas de algunos funcionarios que después aparecieron involucrados en casos de corrupción. Entonces, esas cosas no pueden ser, se debe respetar la independencia de órganos. Tenemos una de las mejores leyes de transparencia en el mundo, y la legislación, creo yo, que salvo ciertas modificaciones que deben hacerse, es una legislación bastante favorable a la lucha contra la corrupción en nuestro país. Ahí y lo que se tiene que hacer es aplicar la ley, Ahí necesito hacerte precisamente esa pregunta, porque la ley de acceso a la información se aprobó y entró en vigor durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. Fue el expresidente, o en su gestión, el expresidente Mauricio Funes quien aprobó la creación de una subsecretaría, hoy Secretaría para la Transparencia. Pero bueno, el tema es que la subsecretaría, según su forma de funcionar, según lo ha explicado el mismo secretario recientemente, pues no está para fiscalizar lo que hace el presidente, y el presidente, siendo, digamos, nuestro Estado presidencialista, todo el poder que le da la Constitución al mandatario, también tiene facultades, como vimos, para dar ciertas órdenes que pasan sin supervisión, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Mantendrías, por ejemplo, en tu gabinete la Secretaría de Transparencia? ¿Se le podría tal vez fortalecer? ¿O cómo se puede reajustar esto para que de verdad funcione, digamos, no solamente hacia los funcionarios que puedes decir en términos de rango de paga, tal vez están abajo del secretario de Transparencia, pero sino también hacia arriba, directamente al presidente de la República? Bueno, es que el problema que hemos tenido también es que las funciones de las instituciones son más como forenses, ¿no? Son como hasta después de que ha ocurrido la situación. Y la investigación debe ser antes, durante y después de que ocurrió una situación. Por ejemplo, para mí es importante, por supuesto, meter en la cárcel a los que se les compruebe delitos de corrupción, pero es más importante también hacer campañas de sensibilización, campañas de exposición
de las leyes que estarías violando y de lo que estarías atentando contra los derechos de la población si cometes un acto de corrupción. Esas cosas todavía no se han hecho lo suficiente. Yo te voy a contar, cuando llegué a la Cancillería descubrí una serie de prácticas anómalas y yo le preguntaba a los funcionarios, ¿y por qué hacen esto así? ¿Prácticas cómo? Anómalas. ¿Pero como cuáles? Bueno, como por ejemplo que se tenía una tarjeta de crédito para el despacho de la Cancillería. Entonces, que eso te da lugar a que tú con esa tarjeta puedas pagar cualquier cuenta y después no procesar bien esa información. Yo eliminé la tarjeta de crédito. Entonces me decían, pero ¿por qué la va a eliminar si eso siempre se ha hecho así? Y el estribillo era ese, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué hacen esto? No me parece normal que estén haciendo esto, les decía yo. Y me decían, porque siempre se ha hecho así. Entonces, ahí es donde tiene que haber una labor educativa y una labor de decirle a la gente, mira, si te metes a hacer estas cosas, vas a terminar preso. Y que quede claro. Luego, durante la función, se debe también hacer un tipo de control. Vaya, por ejemplo, nosotros declaramos nuestro estado de patrimonio antes de asumir una responsabilidad. Y luego declaramos al cerrar funciones en nuestra responsabilidad. Pero a veces hay cargos que duran 5 años. Entonces, ¿qué pasa en esos 5 años? Sería interesante que también haya un control en ese proceso durante uno está funcionando como servidor público. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. Pero creo, Luis, que lo fundamental es que haya una decisión política de todos de combatir la corrupción, venga de donde venga. Porque aquí se ocupa un doble discurso. Cuando se está investigando a los de un partido, se dice, qué bueno que está la lucha contra la corrupción. Pero cuando se investiga a los del otro partido, se dice, hay persecución política, nos quieren desaparecer, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que la misma ley establece el procedimiento. Yo sí creo que se debe, no creo, estoy convencido que se debe respetar el procedimiento de ley, el principio de presunción de inocencia y el derecho que tiene cada persona a ejercer su legítima defensa. Pero no apruebo, no avalo y más bien rechazo y condeno que una institución, una empresa o un partido político le esté dando cobertura a alguien o que ha sido condenado por actos de corrupción o que está siendo investigado por actos de corrupción. Algo de lo que mencionabas me lleva también a la siguiente pregunta. Como dices, todos dentro del gabinete de gobierno tienen que estar con la misma idea, con la misma ideología de rechazo y combate a la corrupción. Esto creo que es algo de lo más delicado, ¿no? Porque el presidente de la República tiene que seleccionar, tal vez no directamente, pero sí creo que por lo menos supervisar a 84, si no recuerdo mal, son más o menos 84 dependencias, cada una con su titular, y tiene que escoger a 84 personas, o por lo menos aprobar a 84 personas que compartan esa, no es una ideología, no, ese valor y ese carácter, ¿no? de evitar, digamos, porque hay que entender que la corrupción también es un tema de cultura aquí en El Salvador, de evitar caer en lo que siempre se ha hecho, ¿no? Que es precisamente prácticas antiéticas que terminan drenando el Estado. ¿Cómo te planteas tú ese trabajo que, como te digo, es de lo más delicado? Sí. Escoger tu gabinete. Aquí la clave, ya escogido el gabinete, son los controles, ¿verdad? Que no solo los ejerce el Ejecutivo, sino las otras instituciones. Yo no justifico ese refrán, pero lo traigo a cuenta para ver cómo es nuestra cultura. La gente dice, en el arca abierta hasta el justo peca. Entonces, eso quiere decir que debemos aumentar los controles, que todavía desgraciadamente debemos proceder un poco con una cultura de desconfianza. Más adelante, como en los países nórdicos, pues se puede proceder ya con una cultura de confianza. La escogencia de mi gabinete será una escogencia muy rigurosa, con evaluaciones previas y estudiando mucho el currículum y la probidad que han tenido estas personas en otras responsabilidades. Quiero también preguntarte algo que creo que tiene una doble dimensión de analizar, ¿no? Y es la relación de El Salvador con Nicaragua, no solamente ante el asilo que se le ha dado al expresidente Funes y la situación que hoy lo persigue, sino también
por las protestas y el costo en vidas que han significado en Nicaragua. Mucho se ha criticado que El Salvador ha sido tibio, digamos, al referirse a esta situación, un poco por la afinidad política con el presidente Daniel Ortega. Ahora bien, ha habido condenas de organismos internacionales, de otros países también, a lo que está sucediendo ahí. Y bueno, las imágenes también hablan por sí mismas, pero ¿cómo evalúas tú lo que vive Nicaragua en este momento? ¿Está también El Salvador tomando una postura de defensa de derechos humanos? ¿Está El Salvador tal vez sobreponiendo la necesidad, digamos, de esas relaciones diplomáticas, vínculos diplomáticos y también políticos con un país vecino, a una situación que cada día parece desbordarse más? ¿O tal vez hay factores que no conocemos nosotros los ciudadanos comunes? Bueno, lo primero que te quiero decir es que condeno la violencia en Nicaragua, así como la condeno en cualquier país. Lo que no me gusta son los dobles estándares. A veces se pregunta por la violencia en un país, pero no se pregunta por la violencia en otro país. Y por ejemplo, si de violaciones a los derechos humanos hablamos, también separar a los niños de sus padres es una violación a los derechos humanos. Pero aquí hay medios que sobre eso no les gusta preguntar. Ahí se mencionó pues el presidente ayer en la reunión con el vicepresidente Mike Pence, y creo que y lo hizo debo muy decirlo, bien. sí. Y yo no solo exijo el respeto a los derechos humanos de los niños y niñas migrantes, sino que también condeno la violación a los derechos humanos de las niñas y niñas migrantes. Y aunque son dos ámbitos diferentes, ya dije claramente que condeno la violencia en Nicaragua como la puedo condenar en cualquier otro país. Incluso he hecho un llamado que en el marco del diálogo que están teniendo el gobierno y los sectores de la oposición o de la alianza, como se autonombran ellos, pues que uno de los temas en ese diálogo sea el establecimiento de una comisión de la verdad que investigue quiénes fueron los responsables de las muertes violentas que ocurrieron en Nicaragua y que se castigue a los culpables. Pero esa posición debe ser igual para otro país si ocurre una situación similar. Lo que suele suceder aquí es que tenemos unos partidos políticos que muchas veces aplican un doble estándar, y yo estoy contra de ese doble estándar. He condenado la violencia en Nicaragua. Espero que los nicaragüenses puedan encontrar una solución construida desde ellos, por ellos. Ya han logrado salir de otras crisis en otro momento, pero también condeno la violencia en otras partes del mundo. Hugo, me voy a permitir, si me das un momento, leer algunos comentarios que tenemos en redes sociales. Sí. Al mismo tiempo los voy a tener que seleccionar, porque sí hay algunos que les pedimos pues a todos que mantengan el respeto, ¿no? Dicen, 10 años con las mismas mentiras, perdieron el AGO, no entiendo, empleos y los queremos, traigan a Funes. Alegría Usulután, hasta la victoria siempre vivo. Pregúntale quiénes van a conformar su gabinete, los mismos de siempre. Bueno, ya más o menos respondimos. No, y dije, bueno, no lo he dicho aquí, pero lo he dicho en otros espacios, mi gabinete va a estar integrado por caras nuevas. Si tú me preguntas si hay gente que ya estuvo 10 años en el gobierno, etcétera, que va a ser considerada, hay una probabilidad bastante baja de que esas personas sean consideradas. Creo que hay más gente con capacidades, gente joven, mujeres, etcétera, y le vamos a dar espacio a esos jóvenes, hombres y mujeres talentosos para que aporten en el gabinete de Hugo Martínez. Sí, hay más comentarios. Con pedir perdón no se arreglan, dice Reina Vilés, con pedir perdón no se arregla nada, actúe hasta no ver, no creer. Alexander es correcto, Peña. Por eso dije, estamos rectificando también. Correcto. Yo oí a otro partido que dijeron pedimos perdón, incluso dijeron pedimos perdón por los asuntos de corrupción, y yo les dije, ok, rectifiquen, devuelvan el dinero de Taiwán que fue a parar a las cuentas claramente de ese partido político. Excelente. Alexander Peña dice, excelente ingeniero Hugo Martínez, sabemos que es el mejor candidato a la presidencia. También José A. Jovel, les dan trabajo a los mismos de siempre, Arena y el FMLN. Hay otros que, como te digo, me tengo que reservar. Hugo Martínez es algo nuevo, aunque el FMLN sea diferente, salió de las bases del FMLN histórico, ha sido honesto, transparente. Comentarios positivos. Diana Portillo dice, ¿por qué no sabía usted del pasaporte diplomático de Michelle Guzmán y por qué no menciona en qué lugar de qué lugar de la Unión es? Sobre lo de Michelle creo que ya habías explicado, no sé si lo quiero explicar de nuevo. Bueno, como ocurrió en otros casos, hubo una orden directa a una dirección
del ministerio, y hasta que eso salió, no en este momento, sino en 2014, que un periódico digital me hizo una entrevista, fue que haciendo las indagaciones, pues pude conocer que se había dado una orden directa de presidencia para otorgar ese pasaporte, que tienen una serie de requisitos para ser otorgado, ¿verdad? No claro. Es así nomás. Y luego no sé por qué dice que, ¿por qué no menciono de dónde vengo? Eres? Siempre lo he mencionado con mucho orgullo. Tú eres de la Unión, dice. Del norte de la Unión. Nací en Concepción de Oriente y crecí en el Cantón Boquín, jurisdicción de Polorós, departamento de la Unión. Hace una semana estuve allá con mi padre en un proyecto en la inauguración de un proyecto de pozos, y siempre he dicho también que los mejores años de mi vida fueron ahí, mi niñez, en el campo, trabajando en el campo, etcétera. Así que no entiendo por qué ese comentario, porque siempre lo he mencionado y siempre me he sentido orgulloso. Excelente. Tenemos más comentarios. Diana Portillo, pero lean los comentarios o pregunten lo que queremos saber. Bueno, en eso estamos. Mauricio Balmore Mejía, ¿cuál será su relación con la empresa privada? ¿Seguirá con el odio y confrontación con ellos? Yo nunca he tenido odio con la empresa privada, nunca he confrontado con la empresa privada. De hecho, en gestiones con Estados Unidos y con otros países, muchas veces me acompañaron miembros del sector privado, de la cúpula empresarial, etcétera. Así que hay una buena relación y pienso que esa relación se debe seguir fortaleciendo. Excelente. También dice Pedro González, queremos un cambio y con Hugo lo lograremos. Dice Mauricio Balmore Mejía, el mismo no salga por la tangente. Bueno, eso ya también son evaluaciones de cada uno. Pero sabes que esto y los comentarios también me sirven un poco para pedirte una evaluación sobre qué papel crees que va a tener o qué tanto van a influenciar las redes sociales esta campaña que se viene, porque ya lo vimos, ¿no? Para el 4 de marzo. Es cada día, creo yo, un poco más difícil separar las cosas inventadas, las llamadas fake news, sí, las verdades a medias, las mentiras completas y toda una serie de situaciones que incluso a nosotros como un medio digital se nos complica, ¿no? Incluso el trabajo, ¿no? Porque hay que ganarse la credibilidad en medio de tanto ruido, digamos. Sí. Y creo que eso también puede complicar el proceso de decisión. ¿Tú cómo lo ves? Sí, definitivamente las redes van a influir. Lo que pasa es que, como todo en la vida, lo puedes utilizar positivamente o negativamente. Yo soy más de campaña positiva, de utilizar estos espacios de manera positiva. Y fíjate que hay un estudio muy interesante que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Creo que agarró durante un periodo muy largo unos 4.5 millones de tweets que la gente posteó, y la conclusión del Instituto Tecnológico de Massachusetts es que la mayoría de las cosas que se dijeron ahí eran falsas, y esas noticias falsas corrían 100 veces más rápido y se replicaban 100 veces más que las noticias positivas. Y ese estudio fue retomado en la revista Time y se llama Verdades y Mentiras en las Redes. Yo retomé ese estudio, retomé un estudio en Francia también, y preparé un artículo que, haciendo alusión al artículo de la Time, decía Verdades y Mentiras en las Redes. Se lo pasé a mi equipo de trabajo cuando estaba en Cancillería y me dijeron: no, usted es el canciller, no puede estar publicando estas cosas. Pero lo que quiero decir es que hay un asunto de fondo ahí, y debemos ser conscientes de que ese espacio, que es un espacio maravilloso, el ciberespacio, las redes sociales, etcétera, lo debemos utilizar de manera positiva y de una manera también constructiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no va a haber crítica? Claro que no, pero lo que no puede haber es difamaciones, insultos grotescos, etcétera. Y yo comprendo, por ejemplo, cuando tú a veces dices, bueno, voy a pasar este comentario, etcétera, porque no hay por qué insultarnos, por qué dañarnos. Si tenemos diferencias en una idea, si nos indigna incluso algo que ha hecho la otra persona, pues hay maneras de decirlo. Claro. Y yo lo que le quiero decir a los amigos internautas, etcétera, es que antes de retuitear algo, antes de dar por sentado algo que se ha publicado en redes, le hagan la prueba del ácido y vean si mínimamente reúne los requisitos de veracidad, de objetividad, etcétera, y con eso vamos a ganar todos en el país. Se nos está acabando el tiempo, pero hay también otros temas que tal vez podemos desplazar de forma rápida.
Y muy a grosso modo, tu opinión sobre los principales contendientes que tendrías en la elección, Nayib Bukele y Carlos Calleja. Bueno, para mí, entre más contendientes haya, más funciona la democracia. Siempre he dicho que ojalá cada partido escoja a su mejor carta, a su mejor elemento, porque también entonces será una elección muy competitiva y una elección que le va a permitir a la población de manera informada decidir sobre quién será su presidente en el 2019-2014. Y cuando digo de forma informada es porque he estado insistiendo también que los candidatos debemos explicar nuestras propuestas y cómo las vamos a ejecutar. No quedarnos en la estratosfera, no quedarnos en el comentario general, profundizar. Y por eso he planteado también que humildemente estoy dispuesto y preparado para debatir en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquiera de los candidatos y en cualquier formato. Tal vez adelantándonos un poco, pero en este momento no sé si has pensado o tienes una noción de cómo te gustaría, como todos los presidentes que lo hacen, no pasan a la historia después de 5 años, ¿cómo te gustaría que se te recordara después de una gestión de 5 años? Bueno, en primer lugar, como el presidente que logró que el país diera un salto al desarrollo. En segundo lugar, como el presidente que tuvo el gabinete más capaz en la historia contemporánea de nuestro país. Y en cuarto lugar, como el presidente que logró, respetando los derechos de cada uno de los sectores, sacar a muchos salvadoreños y salvadoreñas de la pobreza. Y para finalizar, si se propone, si se plantea la posibilidad de un debate entre tres, ¿tendrías algunas condiciones para que se llevara a cabo? ¿O cómo creerías que debe ser? Pues lo único es lo que decía también para las redes, el respeto. Fuera de eso, ya dije, estoy dispuesto a debatir en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier formato y con cualquiera de los candidatos. Yo no tengo ningún problema en eso, no tengo nada que esconder y estoy listo para debatir. Bueno, la plataforma de Cronio está disponible también, ¿no?, para que puedan realizar Con ese gusto. debate. Hugo, qué bueno que nos has podido dar este tiempo. Sabemos que la agenda de un candidato presidencial es muy ocupada, ¿verdad?, muy saturada, pero creemos también, y lo creemos firmemente, que hablar con la gente es de las cosas más importantes que puede hacer también un candidato. Muchísimas gracias a ti. Espero que nos podamos ver antes que llegue el día de la elección todavía. Claro que sí. Aquí Un mismo. saludo Muchísimas a los gracias. amigos y amigas que nos sintonizan. Amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido acompañarnos. Agradecemos, por supuesto, su fina atención y agradecemos a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos han acompañado a lo largo de esta entrevista en vivo. Para ellos, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Son las 8 de la mañana ya con 12 minutos. Nos despedimos como siempre recordando el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.